Aula Abierta, tu espacio de Red Educa donde aprenderás, inspirarás y enseñarás. Vivimos en una era en constante cambio, que además favorece los avances científicos y tecnológicos. Gracias a todo esto, aparece la robótica en el aula, que ha irrumpido además como una herramienta educativa totalmente innovadora, que va mucho más allá de lo que es la enseñanza tradicional. Tenemos la suerte de que la robótica en el aula no solo prepara a los estudiantes para enfrentarse al mundo tecnológico que les rodea, sino que además les da esa oportunidad de desarrollarse dentro de todo lo que son las habilidades fundamentales para el siglo XXI en el que vivimos. Para poder profundizar y meternos en lo que es en el fascinante mundo de la robótica en el aula, hoy tenemos la gran suerte de contar con que nos acompañe Antonio Martínez. Es ingeniero de caminos, es docente y además es empresario. O sea que insisto que es una gran suerte porque en 2016 ganó el premio en un concurso de emprendimiento universitario con su proyecto Social Lab. Entonces, bienvenido Antonio, gracias por estar aquí y aportándonos todo este conocimiento en el campo. Y antes de nada, yo introducí un poquito quién eres, pero me gustaría que nos contaras tú algo más de ti. Muy buenas y gracias. Bueno, pues como has comentado, pues soy ingeniero de caminos, pero soy un apasionado de la docencia, de la tecnología y de la innovación. De ahí que allá por el 2016, hace ya unos cuantos años, pues decidí montar mi propio centro educativo y en el que desarrollé nuestro propio método educativo, como he comentado. Este método educativo lo que hacía era combinar habilidades técnicas con otro tipo de habilidades relacionadas con la inteligencia emocional. De ahí que, se aunaban los dos tipos de habilidades y de ahí pues que la Universidad de Granada era un método muy innovador y nos dio un premio como iniciativa empresarial por la innovación del método educativo. Y también este método, una de las características que tenía era que queríamos acercar este tipo de habilidades a alumnado con necesidades especiales. Genial. Es verdad que, como hemos comentado al principio, al final la robótica en el aula, pues una herramienta ¿no? Totalmente novedosa que ayuda a los y las estudiantes, ¿no? Es decir, a todas las personas. Pero cuéntanos un poquito más, Antonio, ¿qué es realmente la robótica educativa? Para ponernos así en contexto. Sí, os cuento. La robótica educativa es una disciplina en la que intentamos enseñar el funcionamiento de un robot al alumnado o en el aula. ¿Cómo es el funcionamiento de un robot o cómo está compuesto un robot? Pues a mí me gusta describir un robot de la siguiente manera. Al final está compuesto por los siguientes componentes: sensores y actuadores, que si hacemos un símil con el cuerpo humano, los sensores serían como los sentidos y los actuadores serían como las articulaciones del cuerpo humano. Pero la robótica no existiría sin un componente muy importante, que es la placa base. Continuando con el símil que hablábamos del cuerpo humano, la placa base sería como el cerebro del robot, perdón. Pero la robótica tampoco existiría sin una parte muy importante, que es la programación, que al final es las órdenes y comandos que nosotros queremos que nuestro robot ejecute. Entonces, todo esto de una forma muy interactiva, divertida también, se lleva al aula, al alumnado, para que aprenda pues, todo este tipo de habilidades y de características de los robots. Genial. Por lo que nos dice, además también la robótica educativa, ¿no? Entiendo que fomenta todo lo que son las habilidades STEM, ¿no? Cuéntanos un poquillo sobre las habilidades STEM, que es STEAM, ¿no? Si no me Sí, equivoco. efectivamente. Esto es un método educativo que ya se viene trabajando desde hace un tiempo, desde hace unos años, y al final hace referencia a ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Me gustaría hacer un hincapié en que antes, hace unos años, la A no estaba incluida en este modelo educativo, pero posteriormente sí se incluyó, y creo que acertadamente, porque al final la A hace referencia al arte, a la creatividad. Y es muy importante porque ahora, cuando expliquemos el método educativo o la forma en la que a mí me gusta trabajar la robótica en el aula, considero que es una parte indispensable para trabajar en el aula. Y entonces es una metodología de trabajo que ya se viene usando desde hace mucho tiempo y digamos que aúna todo este tipo de habilidades para trabajarlas en el aula con los alumnos y alumnas. Claro, estas habilidades o estas siglas, ¿no? Son en inglés, Sí, ¿no? De efectivamente. ciencia, science, Sí. exacto. En un inicio, en vez de STEAM, se usaba STEM, que no tenía incluida la A que hemos comentado. De arte, ¿no? Sí, Claro. exacto. Al final es muy importante, ¿no? Que esto también se Sí, avance para en mí es todo. muy importante e indispensable que esté incluida la A en esta Genial. sigla. Bueno, pues es totalmente fascinante, ¿no? Este mundo que nos comenta de la robótica. Y aplicamos al aula, pero ¿lo podemos aplicar en todas las edades? ¿Se puede hacer desde infantil hasta bachillerato o hay algún Sí, matiz?
Vamos a comentar un poco acerca de este tema, porque, a ver, si hablamos un poco de las etapas que hay en el nivel educativo, pues, a ver, yo personalmente en infantil no trabajaría en la robótica educativa. Y a partir de primaria, pues sí empezaría a trabajarla. Pero, a ver, también me gustaría destacar que no hay una edad exacta a la que empezar a trabajar robótica. Sí, Esto que no es no decir, es... 7 años, Sí, ahora. ya has cumplido esta edad. Vamos a Exactamente. empezar vamos, ya podemos aprender robótica. No es exactamente así. La edad que yo normalmente recomiendo para trabajar la robótica suelen ser los 8 o 9, o los 9 años aproximadamente, pero como digo, no tiene que ser una edad exacta tampoco a la que empezar. Yo, bajo mi experiencia, pues yo en el aula he trabajado con alumnado de 5 y 6 años y la verdad que me he encontrado con muchos problemas pues, para transmitir todo este tipo de habilidades al alumnado. ¿Qué sucedía con este alumnado, con estas etapas más tempranas? Pues que al final el alumno venía a clase con muchísimas ganas, pero tenía otras carencias que era como, pues para escribir su nombre en la pantalla o en la aplicación que íbamos a usar, pues tenía que ir buscando cada una de las letras en el teclado para ver si las encontraba. Entonces, yo considero que en estas edades, desde los 5, 6 años, 7, pues creo que es más importante pues aprender, por ejemplo, informática, a manejar el teclado del ordenador, descomprimir carpetas, todo este tipo de herramientas, y una vez que ya sabes manejar todo esto, pues sí es mucho más interesante iniciarte en el mundo de la robótica. También destacar que para mí, que a veces parece que un alumno o alumna, por saber buscar vídeos en YouTube, no quiere decir que eso es saber informática. Saber informática es algo más. Claro, es como un poco tener esa primera base, ¿no? Exacto. De descomprimir una carpeta zip, que puede ser una cosa muy sencilla, pero que no tienen por qué saber, obviamente, porque no lo han usado, para luego poder llegar, ¿no?, a todo lo que es ya, lo que implica, ¿no?, Claro. la robótica en el aula. Sobre todo para poder centrarnos en lo que es aprender robótica y programación y no dedicar mucho tiempo o gran parte del tiempo a manejar estas herramientas. Yo incluso en un inicio, cuando trabajaba con este tipo de edades, lo que hacía era pues que incluso acortamos la duración de las clases pues, para que se hiciera un poco más ameno, pero aún así también me encontraba con muchísimas dificultades. Sí que es verdad que veo una posibilidad en la que se puede trabajar con estas edades un poco más tempranas, y es que en lugar de trabajar la actividad como una actividad a lo largo de todo el curso, todas las semanas, pues quizás es más interesante como hacer talleres puntuales, algo un poquito más puntual a lo mejor cada X tiempo, como a modo de iniciación, de introducción, que se vayan adentrando un poco en el mundo, pero el trabajar a lo largo de todo el año, de todo el curso, todas las semanas, es un poco más complicado para este tipo de edades. Sí, además para ellos también quizás sería un poquito más tedioso. Sí. Como me comenta, de forma puntual, bueno, pues por llamarles atención o despertarle Sí, el despertarle gusanillo, ¿no? el gusanillo, efectivamente. Genial. Al ser una herramienta educativa, como nos comenta, entiendo que tiene diferentes beneficios, ¿no?, cuando lo aplican. Claro, como por ejemplo, ¿no?, lo de las habilidades TEN, que trabajamos el arte, que trabajamos la ciencia, pero esto no se queda ahí, ¿no?, hasta donde yo sé, esto tiene mucho más beneficios. Cuéntanos, ¿no?, para que tanto yo como todos los que nos ven entiendan un poco qué beneficios tiene poder aplicar esto. Evidentemente, como he comentado o hemos introducido al principio, la idea es trabajar habilidades técnicas con habilidades emocionales. Al final, dentro de las habilidades técnicas, pues evidentemente está el desarrollar en el alumnado pues, la lógica, la matemática, el solucionar un problema, porque al final ellos se van a tener que enfrentar a retos y entonces van a tener que trabajar cómo solucionar ese reto o trabajar ese problema. Pero también al final a ellos les va a resultar también un acercamiento para la ingeniería, porque al final la ingeniería, la robótica, la programación es presente, pero es futuro. Todo va a estar relacionado con estas materias. Pero por otro lado, las habilidades emocionales también son muy importantes. Como iremos comentando más adelante en la forma de trabajar la robótica en el aula, pues todo se va a trabajar en equipo, se va a ver habilidades sociales, va a haber la parte de cooperación también. Luego, pues también toda esa parte hay que trabajarla también y todo eso aporta una serie de beneficios que son muy importantes para el alumnado. No solamente se trata de aprender habilidades técnicas, sino otras que son también muy importantes como son las habilidades más emocionales. Genial, yo lo anoto y lo retomamos posteriormente, Sí. porque antes de eso sí me gustaría que comentáramos un poquito, ¿no?, teniendo más contextualizado lo que es la robótica educativa, que además es el tema que nos atañe hoy, por suerte. Una de las partes fundamentales, como bien has dicho al principio, es el tema de programación, ¿no? Entonces, ¿cuántos tipos de programación existen? Sí, efectivamente. La robótica no se concibe sin placa base y sin programación. La programación, al final, como os decía, es el lenguaje con el que nosotros damos las órdenes al robot para que se pueda mover, pueda encender unas luces, puede emitir un sonido. Entonces, todo eso
tenemos que, digamos, mandárselo al robot o enchufárselo al robot de alguna manera. Entonces existen principalmente dos tipos de lenguajes de programación, que el alumno y alumna pues tendrá su ordenador y los trabajará y de eso se conectará a un robot y de ahí pues, bueno, pues le pasará todas esas órdenes o todos esos comandos. Como he comentado, hay dos tipos. Por bloques, que digamos que es como la puerta de entrada o de inicio a la robótica y a la programación, que es como lo más sencillito. Aquí, pues me gustaría destacar, hay una aplicación que yo creo que fue el origen un poco de todo este tipo o este lenguaje de programación, que fue Scratch, que es muy conocido, lo usan muchísimos docentes, y al final fue como el origen de este lenguaje de programación por bloques. Y al final, pues el alumnado tiene en su pantalla de su ordenador una plataforma en la que, como su nombre dice, pues vas arrastrando los bloques de un apartado que los tienes todos, son bloques como de colores, y es lo que son pues todos los comandos y esas órdenes, pues por ejemplo, moverse, girar, encender, todo eso pues se va arrastrando y con eso pues es una forma muy sencilla de introducirte a la programación y que para alumnos más pequeñitos pues es mucho más fácil. En cambio, luego tenemos el lenguaje de programación que es por código. Aquí ya estamos hablando evidentemente de otras edades porque ya no... Volvemos a lo mismo que decíamos antes. No hay una edad tampoco exacta para aprender programación en código, pero más o menos ya tienes que tener pues aproximadamente 12, 13 añitos, porque además de la parte de programación, tienes que tener cierto nivel de matemáticas a la hora de trabajarlo. Luego, lenguajes de programación que se usan en programación por código, pues está por ejemplo C++, Python, Arduino, entre otros. Pero aquí ya lo que se trabaja es, pues como se suele decir, picar código. Esto ya es otra cosa. Sí, claro, es lo que hablamos, Sí. ¿no? Que tengan un poquito de ese antecedente de todo para luego poder aplicarlo y que no sea tampoco tedioso para ellos, que no se aburran Exacto. y que puedan tener esa herramienta. Luego me gustaría también, ya que hemos traído aquí un poquito Por favor, de muéstranos. material, me gustaría enseñaros algunas cosas, también haciendo un poco esa comparación entre los niveles, edades que hemos estado hablando, con los lenguajes de programación. Genial, mucho más claro nos va a quedar Sí, seguro. así yo creo que nos va a quedar también muy claro. También me gustaría hacer también una pequeña reseña en que lo bueno para llevar toda la robótica y la programación al aula es que hay muchísimas aplicaciones que son gratuitas, entonces no requieren pago tampoco. Entonces para los centros educativos, para los docentes, eso es muy beneficioso porque no tienen que realizar un pago de cuota mensual pues, para poder acceder a este tipo de herramientas. Vamos a empezar por este kit de robótica. Como he comentado en un inicio, para que sea un robot tiene que haber una placa base, como esta que tengo en mi mano, que es como el cerebro del robot. Y luego, en este caso, la conexión, el cableado, para conectarlo a la placa base y los componentes que yo decía, que al final eran los sensores y los actuadores, es como una pinza de cocodrilo, que para los niños más pequeños, pues muy sencilla la conexión, porque es simplemente como una pinza, la engancho a la placa base y en el otro extremo del cable hay otra pinza que coloco pues el componente que voy a conectar. En cambio, bueno, pues luego tenemos aquí otro kit de robótica. Esto es como si diéramos un pasito más, un escalón más de dificultad en el que tenemos aquí otro componente. En este caso esta sería la placa base y aquí tenemos, me he traído este por ejemplo, por poner un ejemplo, es un motor de rotación continua que al final se puede usar como por ejemplo para una rueda y lo que hace es que gira 360 grados. Fijaros que ya estamos hablando aquí de giro de 360 grados, ya estamos introduciendo la parte de matemáticas en el aula y al final la conexión también es muy sencilla porque es como cable telefónico de toda la vida que lo conecto a la placa y tengo en el otro extremo el componente o el motor de rotación continua y ya funcionaría. Evidentemente esta placa hay que conectarla al ordenador y cargarle la programación tanto si es por bloques o si es por código. En estos dos tipos de este kit de robótica, tanto en el que la conexión es por pinza de cocodrilo, como en este que es por cable telefónico, el lenguaje de programación que se usa es por bloques. Aquí en estos dos kits no se puede programar en código, que es lo que decíamos que al final en las primeras etapas pues son muy sencillos para poder introducirlos y este incluso en el que hemos hablado que tiene el cable telefónico, pues aproximadamente hasta los 11 o 12 años se puede usar perfectamente. Hay placas base, perdón Antonio, hay Sí. placas base que no permiten que hagamos el lenguaje por código. Esta en concreto no se pueden, solamente están pensadas porque están pensadas para Para los menos niños edades. más Ujú. pequeños y entonces pues, no se pueden programar en código, solamente la programación en bloques. De hecho, pues hay aplicaciones, como hemos estado comentando,
lo bueno es que hay infinidad de aplicaciones con las que se pueden usar. Y como os decía, son todas gratuitas, se pueden acceder y sin ningún problema. Luego tenemos aquí este tipo de placa. Esa ya que parece si más no, complicada. Esa ya sí. ya es un poco más complicada. Esta es también, como os decía, la placa base o el cerebro de nuestro robot. Y en este caso, aquí si os fijáis, estos dos componentes son lo mismo. Había comentado anteriormente que este era un motor de rotación continua que giraba 360 grados y este también lo es. Pero si os fijáis, ya la conexión es diferente, es un cable. Ya sería por hacer las diferentes conexiones aquí o todo el cableado con todos los componentes que tengamos. Hay que tener en cuenta que normalmente no se tiene solamente un componente, como en este caso, sino que tienes un montón de componentes. Entonces tienes un montón de cables o de cableado que para para los niños más pequeños es más difícil o se montaría mucho desorden a la hora de poder Claro, trabajarlo incluso las y de habilidades montarlo. motrices, ¿no? No sé Exacto, si lo la puede. motricidad. A ver, si lo podemos enseñar un poquito más, claro, sobre todo para que se vea que no, Sí. que al final la conexión que tenemos que tener es. Ahí sí tengo fuerza. Es Exactamente. mucho más que las habilidades motrices tienen que estar ya trabajadas. Sí, ahí es un poquito más difícil. Aquí, por ejemplo, un niño, evidentemente, vamos, ya no hablamos de los niños de 5 y 6 años, porque sería muy, muy complicado. Además, también hay que tener en cuenta que todo este tipo de componentes son muy, muy delicados. A un niño pequeño no le puede dar este tipo de placas porque al final, bueno, pues se podría también estropear. En cambio, esta placa de aquí, pues es una placa, es también una placa base que va protegida también pues para golpes, para caídas, para que también pues si se cae o le dan un golpe, que no pueda, es más difícil que tenga una rotura. Al igual que pasa aquí, pues como os decía, la conexión es mucho más sencilla. Entonces, aquí, en este tipo de placas, que os estaba enseñando ahora, que era este tipo, en el que tiene un cableado, aquí sí tenemos las dos opciones. Podemos programar en código, pero también podemos programar por bloques, porque como se han ido desarrollando muchísimas aplicaciones en programación por bloques, también se han desarrollado para este tipo de placas, incluso para kit un poquito más avanzados, pues también está esa posibilidad para que poco a poco pues, se pueda ir introduciendo. Entonces estaríamos hablando que más o menos aquí hemos puesto como 3 niveles, un poco más de introducción, quizás para el alumnado más joven, más pequeño. Un siguiente kit de robótica, que es el que decíamos, el de cable telefónico, que digamos sería como un escalón un poco más intermedio, y luego un nivel un poquito más superior que permite tanto la programación por bloques como la programación por código. Hay que también destacar que tanto los kits como las plataformas que se usan para la programación están adaptadas a cada nivel del alumnado. No es una única programación, no una única plataforma con la que voy a usar para las diferentes edades. Hay alguna que sí permite diferentes niveles, pero lo bueno es que hay diferentes tipos de plataformas que nos permiten ir usando cada uno de los kits de robótica. Genial. Y esto entiendo, Antonio, esta ruedecita, Sí. perdona que yo no use el Sí, sí, lenguaje no te técnico, entiendo que también se conectaría, por ejemplo, a esta placa base, Sí, ¿no? Es esta otro también se componente. conectaría y aquí, bueno, ahora después cuando comentemos un poco más sobre el método educativo, esta es una rueda que está impresa en 3D, que como también comentaremos, pues también se puede trabajar la impresión 3D o el diseño 3D. Y esta es una rueda que está conectada a un componente y también, pues bueno, pues está impresa en 3D, pues se podría usar, por ejemplo, como rueda de un vehículo. Y entonces, pues esta sería la misma conexión. Al igual que, bueno, pues aquí tenemos estos componentes, que esto es un sensor de humedad que se hinca en el suelo y te permite pues medir la humedad del terreno. Aquí si os fijáis, ya no estamos hablando solamente de robótica, estamos hablando de humedad. Estamos introduciendo de forma transversal otras materias de currículum y al final, bueno, pues podemos trabajar con el alumnado qué es la humedad, porque, por ejemplo, esto se puede usar para hacer un riego inteligente en un huerto. Y entonces ellos ven pues, cuándo es necesario ese riego o no es necesario. Y como os comentaba, hay diferentes niveles y está todo adaptado en función de la edad del alumnado. Al final, la programación por bloques, internamente, o vamos a decirlo, detrás, también es programación por código. Lo que pasa es que al final tiene como una especie de máscara para que sea mucho más atractivo para el alumnado más joven.
Claro, como si fuera esto, ¿no? Tiene como Sí, tiene su placa base, pero tiene como exacto. ese recubrimiento para hacerlo más Claro, sencillo. para hacerlo más sencillo, porque al final sería muy, muy difícil que un alumno con 7 o 8 años se pusiera a programar por código. Eh, me gusta recalcar eso, que al final no hay un criterio exacto para decir, bueno, pues con esta edad, con este nivel, los niveles dependen de varias cosas, tanto de la edad como del nivel del alumnado. Claro, que no porque mi niño, ¿no? O mi niña Sí, cumpla mañana 8 años ya puede empezar. exacto. No que no es exactamente Que es una así. cosa aproximada, ¿no? Lo que Sí, estamos viendo. Es muy importante, además, que nos lo muestre así, porque, por ejemplo, con este que nos has dicho que mide la humedad, para que se vea que la robótica no es solo robots o ingeniería, o que lleva muchas sí. más cosas detrás que se Lleva de ahí trabajan. donde viene también la metodología STEAM, porque al final estamos aplicando un montón de disciplinas, un montón de materias en el aula. Y todo eso se trabaja de una forma muy transversal, como ya comentaremos ahora después, pues se trabaja en proyectos y en cada uno de los proyectos que se va trabajando, pues se van introduciendo unos conceptos u otros. Al final, yo creo que la robótica educativa, ¿no? Como muchas otras herramientas, tiene una metodología de trabajo. Sí me gustaría que comentáramos brevemente pues, cuál es esa metodología, ¿no? Porque de las más novedosas que se escuchan es el learning by doing, ¿no? Un Sí, poco el aprender, perdón, haciendo. ¿Esta metodología se usa en la robótica educativa? sí, yo precisamente es a mí como me gusta trabajar la robótica educativa en el aula, es usando la metodología Learning by Doing y la metodología de aprendizaje en proyectos. Como ahora después comentaremos, el alumnado lo que va haciendo es ir trabajando en proyectos en los que, bueno, pues van usando, tienen que hacer una serie de proyectos que lo van trabajando en equipo y entonces como tú has dicho, Learning by Doing, lo que consiste es aprender haciendo. No se enseña nada no son conceptos teóricos ni nada de ese tipo. Lo único que se hace es poner en práctica todas estas habilidades a la vez que ellos van haciendo y van aprendiendo a hacerlo con la práctica. Evidentemente, pues hay veces que sale la primera, otras veces no, pero al final es haciendo, pues te vas equivocando y lo van trabajando así a lo largo de todas las actividades que van haciendo. Sí me gustaría también destacar que hay varios mitos que se usan también o que tenemos en la robótica. Y es que, bueno, muchas veces pensamos que esto es muy, muy difícil y no es para todo el mundo. Y no es así. Si os fijáis, al final está todo adaptado a diferentes niveles, a diferentes etapas educativas y además los lenguajes de programación, las plataformas, también se pueden adaptar perfectamente. Luego yo también me he encontrado que uno de los mitos que hay quizás sobre la robótica educativa es que muchas veces cuando el alumnado viene a clase, pues piensa que esto es hacer videojuegos. Al final, bueno, estamos hablando de que hay una parte de programación, pero todo no vienes a hacer videojuegos. Aunque bueno, se puede trabajar un poquito, pero como os decía, los videojuegos realmente son programación y llevan detrás programación, pero al final llevan una parte también de la A que decíamos, porque al final tiene ese diseño que tiene audiovisual también para hacer los personajes, pero un videojuego no es algo que se hace en De la noche a la 2 mañana. ratitos, aunque bueno, hay aplicaciones como Scratch que te permiten hacer unos videojuegos muy sencillitos, pero bueno, no es un videojuego al uso como normalmente ellos piensan que vienen a hacer. Además es muy gracioso porque ellos normalmente cuando llegan al aula, ellos quieren hacer un robot ya de De primera, golpe. el primer día. Yo ya quiero, ¿dónde está el robot? ¿Cuándo lo vamos a construir? Y esto requiere un proceso de aprendizaje. Además, tal y como os voy contando, vas pasando como de niveles. Al final, bueno, pues tienes unos kits, unas aplicaciones que tienen un nivel y poco a poco, o curso a curso, da para que vayas trabajando pues cada uno de esos niveles. Luego, otra de las cosas que normalmente, bueno, comento todo esto un poco pues, para que se entienda bien al Sí, final ahora, que ahora lo vamos a la ver de robótica forma más es detallada. educativa y también hay también a veces pensamos que la robótica es todo Lego, que al final parece ser que bueno, el alumno piensa que bueno, es que a mí me gusta mucho hacer construcciones de Lego. Bueno, está la parte de construcción, pero no es solamente eso al final. Bueno, no deja de estar relacionado con la ingeniería, la parte de construcción, pero no toda la robótica es Lego, como por ejemplo se está viendo aquí, que es otro tipo de kit o de componente. A la vez que, bueno, pues me gustaría hacer un poco bueno, hacer un llamamiento, quizás aprovechar también esto que estamos comentando, porque también es algo que sucede mucho en clase,
tanto en clase con el alumnado más joven como en las titulaciones técnicas. Esto no es solamente para niños, evidentemente las niñas también pueden participar en esta actividad, pero bueno, en el aula, pues normalmente se suelen participar más la parte de niños, pero bueno, que al final es para todo el mundo, que también está esta actividad. Bueno, Antonio, como docente, ingeniero y además profesional con experiencia, ¿no? Con tu empresa de robótica educativa que has comentado, sí me gustaría que nos contara un poquito más cuál es la aplicación que tiene esto, es decir, qué funcionamiento tiene. Por ejemplo, si nos vamos a un cole, ¿cómo implantamos un proyecto de robótica educativa? Muy bien, pues voy a comentar un poco cómo a mí me gusta personalmente pues, trabajar la robótica educativa en el aula. Como hemos comentado anteriormente, a mí me gusta trabajar con el método Learning by Doing y con la metodología de trabajo basada en proyectos. Para explicarlo bien y para que se entienda bien, vamos a ponernos como en situación como si fuéramos un docente y estamos frente a un aula. ¿Cómo vamos a trabajar la robótica educativa? Pues bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser dividir nuestro aula en equipos. De aquí vamos a comentar un poco esta división o cómo vamos a formar los equipos, porque bueno, yo bajo mi experiencia, los equipos a mí personalmente me gusta hacerlos de 3. Voy a explicar un poquito el por qué. Bueno, al final, si hacemos el equipo formado por 2 integrantes, se hace un poco difícil el trabajo y al final no parece que sea como un equipo de trabajo. Además, a mí como me gusta trabajar también en el aula en la robótica, es que el alumnado asuma roles, como por ejemplo puede ser el rol de ingeniero, el rol de montador, el rol de calidad, supervisor, etcétera. Entonces, claro, si solamente hay 2 integrantes en el equipo, pues es un poco difícil repartirse los roles y las tareas. En cambio, si por ejemplo tenemos 4, se puede también trabajar, pero al final ya pues empezamos un poco a ver quién trabaja, quién no trabaja, siempre hay alguien que se queda como un poco descolgado y entonces para mí el número perfecto son 3 personas en el equipo. Hemos hablado de los grupos, que vamos a trabajar en equipos de aproximadamente 3, 4, y luego tenemos que ver con qué material vamos a trabajar en el aula, cuál es el material que nosotros necesitamos para trabajar en el aula. Pues cada uno de estos equipos pues necesita tener, evidentemente, un kit de robótica, como los que hemos estado hablando, en función de la edad o nivel que tenga el grupo o la clase, y luego un ordenador. También necesitan que tengan un ordenador en clase pues, para hacer la programación que luego le vamos a enviar a nuestro robot. Entonces, de ahí que también, si tenemos a 4 personas en el grupo, se hace difícil un poco el reparto del material, reparto de tareas. Y bueno, pero también está bien que ellos se vayan entrenando y sepan repartirse esas tareas, porque al final tenemos un ordenador, tenemos un kit y tenemos 3 personas. Entonces, de alguna manera, tenemos que repartirnos el trabajo, porque no puede haber ninguna persona que esté sin trabajar o esté con de brazos cruzados esperando pues, para ver a ver qué me toca a mí hacer o no tengo Así que no trabajo. se escaquen. Exacto. Ellos tienen que ser también responsables, repartirse la tarea para que todos los integrantes del equipo se sientan que tienen una función, se sientan también que son importantes en el equipo y tienen una tarea que resolver. Estos roles se van intercambiando. No siempre el ingeniero jefe va a ser, o ingeniera va a ser el mismo y pues a lo largo de los trabajos, de los proyectos que van haciendo, se van intercalando unos con otros. Claro, además nos demuestra también, ¿no?, la necesidad que hay de trabajar conjuntamente, no solo en el aula, sino de cara a futuro, ¿no? Que ellos conozcan que al final esto es el futuro laboral. Es la vida, al final la vida es así. Entonces, pues, como decía, hemos hablado también un poco de los materiales, un ordenador, un kit de robótica para cada equipo. Bueno, luego más adelante, por lo mejor también comentamos alguna cosita más, pero bueno, si en el aula podemos tener una impresora 3D, pues también viene muy bien, pero eso no es para cada equipo, eso es una impresora 3D en general. Luego, ya una vez que tenemos hecho la metodología de trabajo, hemos dicho que iba a ser por proyectos. Los grupos están formados por aproximadamente 3 personas, el material, y ahora pasamos un poco a cómo es la metodología de trabajo, cómo vamos a trabajar la robótica educativa en el aula. Aquí sí que me gustaría destacar también que a mí no me gusta llamarla robótica educativa a secas, porque para mí es algo más que robótica educativa. A mí personalmente, como me gusta trabajar o nombrar a esta actividad, es llamarla ingeniería. Y ahora os comento un poquito de por qué, explicando el método o cómo me gusta a mí trasladar esta materia al aula. Y es de la siguiente manera. Vamos a pensar, bueno, al final el curso académico está dividido como en 3 trimestres y vamos a tener como un bloque en cada uno de estos trimestres.
Y digo ingeniería o que vamos a trabajar la ingeniería para niños porque la metodología de trabajo va a ser cómo trabajan realmente los ingenieros en la vida real. ¿Y cómo es? Pues el primer bloque se llama modelado o prototipado 3D, que al final, pues cualquier ingeniero o arquitecto lo primero que hace cuando va a hacer un proyecto de ingeniería es o hacer un boceto primero en papel, que también está bien que aprendan a hacer ese boceto en papel. Y luego, pues lo modelarán en 3D, que aquí una de las herramientas, lo mismo que hablábamos antes de Scratch, hay una herramienta también que es muy conocida, que se llama Tinkercad, que también es muy sencillita. Como os decía anteriormente, todas estas herramientas, o la gran mayoría de herramientas, son gratuitas, que no suponen tampoco un coste para el centro. Al igual que hay herramientas para cada uno de los niveles que tengamos. No existe una única herramienta. Conforme van alcanzando un nivel superior o van teniendo más edad el alumnado, se pueden usar unas herramientas u otras. Entonces, en este primer trimestre, el alumnado lo que va a hacer va a ser aprender estas herramientas, pues para aprender a modelar en 3D, hacer ese prototipo que, pues como cualquier proyecto de ingeniería, luego hay que llevar a la práctica o hay que llevar a construirlo. Como hemos dicho, todos esos modelos 3D pues se van a ir trabajando a modo de retos. Van a tener que ir trabajando con un reto ese modelado 3D. Y trabajarán en equipo, como también decíamos. Al final, bueno, pues tienen que ir repartiéndose el trabajo, repartiéndose las tareas para que puedan trabajarlo en equipo. A priori puede parecer un poco inconveniente el que tienen que repartirse el material, pero eso va dentro del método o dentro de la importancia de saber repartirte las tareas, de comunicarte con tu compañero para saber qué te toca a ti, qué voy a hacer yo. Entonces todo eso es muy importante, que a lo que a priori puede parecer una desventaja o un inconveniente, es la gracia también al final del método, el que seas capaz de repartirte estas tareas. Claro, es lo que hablábamos, ¿no? De esas habilidades que se trabajan, que Exacto. no solo es toda la parte de robótica y de ingeniería, sino que esas habilidades emocionales, sociales, esos retos, ¿no? Esa tolerancia a la frustración que tienen que Sí. trabajarla. Y con el tema de 3D, claro, también esta rueda que nos has traído es parte, ¿no? Efectivamente, además de hacer ese prototipado o modelado 3D, al final ellos lo que van a aprender, por eso el tema de la impresora 3D. También van a aprender a hacer componentes para el siguiente bloque que vamos a comentar ahora. Pues por ejemplo, como habíamos comentado antes, bueno, pues pueden fabricar una rueda. Imagínate que van a hacer perdón, un vehículo o otro proyecto que vayan a hacer, pues si tienes impresora 3D, podría fabricarte esos componentes o esas partes de tu proyecto también en 3D, que como en el caso que habíamos comentado antes, pues puede ser, por ejemplo, una rueda. Entonces, en este bloque lo que tratamos es más la parte de modelado, prototipado y la fabricación también de piezas que puedas necesitar para tu proyecto. Volvemos también al nivel, a la edad o al nivel que evidentemente el alumnado más pequeño, pues a lo mejor la parte más de fabricación quizás no se ve, sino que se ve en una etapa pues, posterior o más avanzada. Luego llegaríamos al siguiente bloque o al siguiente trimestre, que es robótica y programación. Aquí, ahora lo que hacemos, comentar también que en la final se sigue como una evaluación continua o es acumulativo. Lo que aprendo desde el primer día lo pongo en práctica a lo largo de todo el curso. Pues ahora que vamos a aprender aquí en este segundo bloque de robótica y programación, pues al final, en función de la edad o del nivel del alumnado, vamos a trabajar con un kit de robótica y vamos a trabajar con un lenguaje de programación. Y ahora aquí, pues de nuevo en equipos, tendrán que hacer la fabricación de un robot. Lo que se suele hacer es, bueno, pues por poner un ejemplo, pues imaginar que el reto o el proyecto consiste en hacer un vehículo robótico. Digo vehículo porque al final una parte importante es que ellos trabajen la creatividad, la originalidad, y a mí, pues personalmente no me gusta marcarle que vas a hacer. Normalmente cuando hablas de un vehículo piensas en un coche automáticamente. Totalmente. Entonces, prefiero usar vehículo porque al final ahí estás como incentivando a que cada equipo en su proyecto, pues habrá uno que hará un avión, otro una locomotora, el otro un coche, pero tú ya le estás dejando a ellos esa libertad, esa creatividad, le das rienda suelta un poco a esa A que comentábamos al principio de Steam. Aquí es donde entra esta parte. Entonces, tú a ellos los dejas y cada uno pues lo dejas a ver qué trabajan, a ver qué construyen. Aquí en la parte de construcción hemos dicho, cuando van a construir este vehículo robótico, por poner un ejemplo y porque todos nos lo podemos imaginar un poco, hemos dicho que vamos a hacer prototipado y construcción o fabricarnos nuestras propias piezas. Pero también es muy interesante
que ellos trabajen la parte de sostenibilidad con material reciclado. Entonces, parte de ese proyecto tiene que llevar material reciclado para trabajar esa parte sostenible, además como requisito del proyecto. Entonces ellos pues trabajarán ese proyecto, lo trabajarán en equipo y tendrán que a final de trimestre pues tener entregado o presentado, digamos, ese vehículo robótico. Hemos hablado ya de modelado 3D, de la robótica y de la programación, y ahora aquí es donde viene un poco la parte que a mí personalmente también más me gusta, es la parte del proyecto de construcción o proyecto de ingeniería. Aquí ahora vamos a tener que poner en práctica todo lo que hemos ido aprendiendo durante el curso y vamos a tener que hacer un proyecto de ingeniería que igual puede ser de diferentes temáticas en función de o lo que decida hacer el profe o lo que le apetezca también o según los gustos también de la clase o del alumnado. Y al final, por poner un ejemplo y que se entienda, lo mismo que antes hemos puesto el ejemplo de un vehículo robótico, aquí, por ejemplo, pues se puede hacer un edificio inteligente, como si fuera pues, un edificio con domótica. Si empezamos haciendo como una barrida desde el principio de curso, lo que empezamos viendo, empezamos con el modelado 3D, pues tienen que modelar en 3D como si fueran unos arquitectos que están modelando en 3D ese edificio o esa vivienda que van a hacer. Evidentemente, tendrán que meterle la parte de robótica y programación, porque estamos hablando que es una casa o un edificio inteligente. Pues tendrán que ver qué es lo que quieren ponerle a su casa, pues si se encienden las luces solas, si a lo mejor pues, se abren las puertas de alguna forma automática, o puede ser que incluso, porque también dependiendo de la edad, sobre todo pensando en los más mayores, pueden llegar incluso a aprender a hacer aplicaciones móviles, incluso con el móvil, ser capaz de, bueno, como al final en una casa domótica, Sí, que tienes un sube y mando baja las persianas, para que ¿no? sube y Por baje las ejemplo. persianas, o incluso, no sé, a lo mejor a alguien le apetece que su casa tenga ascensor, porque a lo mejor va a hacer varias plantas y le apetece que tenga, pues, ascensor. Nos estamos centrando en, bueno, el ejemplo que estamos usando es una casa inteligente, pero al final hemos dicho que es un proyecto de ingeniería. Puede tratarse cualquier disciplina de la ingeniería, como por ejemplo pues puede ser la civil, un puente o la mecánica, aunque la mecánica, por ejemplo, en un ascensor ya la estamos introduciendo de alguna manera. Y entonces, pues a lo largo del trimestre tendrán que poner en práctica o hacer todo este proyecto de ingeniería que estamos hablando. Al igual que antes, esta casa pues también puede llevar algún componente que esté fabricado en con la impresora 3D, pero también tiene que llevar material reciclado, como comentábamos al principio. Además, esto tampoco se acaba aquí. Hemos dicho que son como 3 bloques: diseño 3D, robótica, la parte de construcción, pero de forma transversal, a lo largo de todo el curso, se van trabajando la inteligencia emocional que nombrábamos al principio. No solamente son habilidades técnicas, como estas que acabamos de comentar, sino que al final, de forma transversal, se van introduciendo una serie de dinámicas a lo largo del curso, pues por ejemplo, para trabajo en equipo. Una de las cosas muy importantes que se trabaja también, o que a mí personalmente me gusta mucho, es que este proyecto hay que defenderlo a final de curso, hay que hacer una exposición. Entonces, hay que trabajar la oratoria a lo largo del curso. Pues con algunas dinámicas, pues se puede ir trabajando. A modo de ejemplo, para trabajar la oratoria, pues algunas veces yo he hecho en clase, pues al principio, bueno, les cuesta un poco, les da vergüenza. Por eso alguna vez yo lo que he hecho ha sido, bueno, pues que se traigan como algún objeto de casa con el que ellos se sientan mucho más cómodos, lo conocen ese objeto y a lo mejor pues explican delante de toda la clase en qué consiste o por qué se han traído ese objeto que se han traído de casa. Y ahí al final, bueno, pues se van trabajando también otro tipo de emociones, la frustración también se va trabajando a lo largo del curso, para que al final, bueno, pues les vaya preparando pues para todo este tipo de habilidades. Hemos dicho que al final este proyecto hay que exponerlo, pero otra de las cosas muy bonitas de esta metodología de trabajo es que se trabaja también el emprendimiento. Ellos tienen que, digamos, o cada equipo tienen que montar como si fuera, en el caso, por ejemplo, de la casa inteligente, pues como si fuera un estudio de ingeniería, un estudio de arquitectura, en el que le han pedido un proyecto pues, para una vivienda que hay que construir. Entonces ellos lo van a ir trabajando y el último día pues hacen esa defensa o esa propuesta, que al final, como se trabaja en la ingeniería es así. Pues imagina que se van a presentar a un concurso público, pues a lo mejor pues, tienen que defender su proyecto, o no sé, o unos clientes que le han pedido que le hagan una vivienda, pues entonces todos los equipos de clase
hacen su presentación, se monta como un role-playing para que hagan esa presentación. Al final también tienen que aprender un poco a venderse, a vender su proyecto para que digan, bueno, pues mi proyecto ofrece estas ventajas o es competitivo por este motivo. Incluso, como voy haciendo referencia a lo largo de todo el seminario, todo está adaptado también a la edad del alumnado. Incluso los más mayores pueden llegar a hacer hasta un presupuesto, aunque es ficticio, pero hacer un presupuesto de cuánto costaría, al final hacen su propuesta, pues este proyecto costaría esto, cuando se lo venden un poco al cliente. Y entonces, bueno, pues de todo, con esta metodología, pues a lo largo de todo el curso se va trabajando. Hacer también hincapié, que ya lo habíamos comentado antes, en que no quiero que parezca que es algo como muy difícil. Todo evidentemente está adaptado a la edad, a nivel, y se va adaptando, la dificultad del proyecto también se adapta a la edad del alumnado. Evidentemente, niños de 8 o 9 años, pues hay ciertas cosas que no las van a hacer, pero se van preparando, se van entrenando, y como al final esto está pensado, pues para que el año que viene continúes trabajando esta actividad y pasas como al siguiente nivel de dificultad, de proyectos, para que poco a poco vaya habiendo una evolución o un aprendizaje. Genial. Yo, un poco por resumir las partes que yo creo que son importantes, ¿no? De esto, que al final el material puede ser reciclado o tiene que ser Sí. reciclado. A Y mí me me gusta parece que sea muy importante. parte, sea reciclado, Que aunque también ahí trabajamos pues todo el tema de la conciencia, ¿no? Con el medio ambiente, sí, que es importante y que exacto. luego, de cara a su futuro laboral, las empresas tienen que estar concienciadas de todo el tema Sí, de medio ambiente. Entonces me parece muy importante que trabajen además la inteligencia emocional, que no pensemos que solo no, robótica, vamos a programar, vamos a estar delante de un ordenador, no, vamos a hacer muchas más cosas sí. y van a trabajar muchas más cosas, ¿no? Que se vea sobre todo esa importancia que tiene dentro del aula. O sea, que por favor implantemos este tipo de proyectos. Sí, al final estamos haciendo lo que comentábamos al principio, esa unión o esa fusión de las habilidades más técnicas con las habilidades más relacionadas con la inteligencia emocional. Genial. Y Antonio, si nos centramos en lo que es en el aula, yo creo que es importante hacer una distinción clave antes de continuar, porque la robótica educativa se puede hacer solo en el aula, como actividad extraescolar. ¿Cómo lo hacemos esto? Sí, a ver, aquí vamos a hacer vamos a comentar que cada vez más en el aula, cuando digo en el aula me refiero a los colegios, institutos, cada vez se está implantando más, de hecho en el currículum ya se está empezando a introducir la robótica educativa. Es diferente la robótica educativa que se pueda impartir en un aula, en un colegio o en un instituto, con respecto a si se imparte en un centro privado o tipo academia, por ejemplo. Y hay una diferencia que es bastante grande, que es el número de alumnado que tienes en clase. Evidentemente, en un colegio, en un instituto, pues la ratio, pues todos sabemos la que es. Al final, pues más o menos 25 o 30 alumnos y alumnas es muy probable que tengas en clase. En cambio, bueno, pues en un centro privado, en una academia, normalmente se trabaja en torno a 10 alumnos. Entonces, bueno, pues ahí, digamos, hay una diferencia sustancial, pero no pasa nada. Se puede trabajar perfectamente. Según hemos ido comentando, este método de enseñanza, bueno, pues tiene su... Es verdad que a veces cuesta un poquito de trabajo llevarlo al aula también, pero si tienes las clases muy planificadas, todo de una forma muy ordenada, se puede trabajar muy bien. Evidentemente, habrá alumnos a los que les resulte más atractivo y otros a lo mejor, pues, pero como cualquier materia, hay materias que les resultan al alumnado más atractivas y otras que a lo mejor no les llama tanto la atención, no le motivan tanto a hacerlas, pero se puede llevar tanto a cabo, tanto en un aula como en un instituto, como perfectamente como en una academia o en un centro privado. Con respecto al material, bueno, pues evidentemente en un colegio también cada vez más disponen de los materiales necesarios para impartir este tipo de actividades. Hace unos años era muy complicado encontrar un centro en el que tuviera material necesario para impartir esta materia, pero cada vez más los centros están consiguiendo pues, que se les suministre este tipo de material. También los centros, al final los colegios y los institutos se enfrentan también a otro problema también, bueno, problema por decirlo de alguna manera, y es que al final el docente también tiene que estar preparado, tiene que tener esta formación. Como hemos visto, hay que controlar diferentes materias, no es solamente programación, estamos hablando de diseño 3D, funcionamiento de una impresora 3D, pero igual, todo se puede aprender, que también al final es muy interesante, muy gratificante el poder llevar esto también a tu alumnado, porque al final están aprendiendo un montón de disciplinas de una forma transversal. Y lúdica. Y lúdica también, que también eso es muy importante. Y es muy importante lo que tú acabas de decir, porque
muchas veces pensamos que la ingeniería es muy aburrida, pero también se puede hacer de una forma muy interactiva, muy lúdica, en el que al final los niños también se lo pasan muy bien, que tampoco no es aprender a programar y es muy difícil. Claro, y yo creo, si no me equivoco, que te voy a hacer la pregunta que todos queremos saber y las personas que nos están viendo seguramente más, porque yo he tenido la suerte, ¿no?, de poder un poco hablar contigo antes y ver. ¿Qué nos has traído, Antonio? Cuéntanos qué es esta maravilla que tenemos aquí. Bueno, he traído un pequeño robot, que es una especie de humanoide, en el que tiene, bueno, pues tiene unas articulaciones. Al final, según hemos visto, este método educativo, esta forma de trabajar la robótica en el aula, podría ser, por ejemplo, un proyecto para trabajarlo en el bloque de robótica y programación. Al final es un humanoide que tiene esas articulaciones, tiene sus componentes, tanto sensores como actuadores. Y al final, bueno, pues podría ser que en clase hiciéramos un humanoide. En este caso, bueno, yo he traído aquí este a modo de ejemplo, pero en clase podrían hacer ellos también, o que fuera un proyecto de robótica y programación, el construir un humanoide, pues usando la impresora 3D, usando los componentes del kit de robótica, pues a modo de ejemplo, pues he traído esto pues para que se pudiera ver, que es un humanoide que tiene sus patitas, sus articulaciones, y en la cabeza pues tiene unos sensores que al final pues bueno, van detectando la información que tiene en el entorno, que esa es una de las funciones que tienen los sensores, que tiene dos pequeños ojitos en la cabeza, que al final eso es un sensor de ultrasonido, que lo que hace es que detecta las distancias. Si hay un objeto, por ejemplo, para que no chocase contra un objeto, es capaz de medir las distancias. ¿Y la placa base dónde la tenemos ahora? La placa base estaría dentro de la cabecita, que es cuadrada, pues tiene una placa base como la que habíamos visto anteriormente. Es exactamente igual que esta, que la que comentábamos, que se podía programar tanto en bloques como en código, pues tiene su placa base dentro y tiene, pues, por ejemplo, las patitas, tiene dos motores de rotación continua, que es lo que decíamos que giraban 360 grados. En cada patita tiene dos motores de rotación continua para hacer los movimientos del pie y los giros también para poder moverse. Y además tenemos también la parte de la A, ¿no?, del STEAM de arte, Sí, que exacto. sea que, bueno, al final esto, si quitamos todos los componentes, se queda mucho más, Claro. ¿no?, que vemos los cables y tal, pero así es una maravilla, Claro, vamos. para que también sea atractivo, también, que no es simplemente cableado sin nada de decoración, también tiene la parte más de esa A, que es un poco pues la estructura, la carcasa que se le puede hacer. Todo esto que nos cuenta Antonio, además, cuenta con una serie de reforzadores, ¿no?, que se le dan a los niños y niñas en el aula para seguir motivándolo en este proceso. Cuéntanos un poquito sobre estos reforzadores. Sí, hay una parte también que a mí también personalmente me gusta usar mucho en el aula, que es la parte de gamificación. Aquí, bueno, hay una herramienta también que es muy, muy conocida, que es la llamada Kahoot, que al final, bueno, pues se puede usar también como para reforzar o hacer repaso a ciertos conocimientos que hemos ido aprendiendo pues a lo largo del curso. Es muy divertido porque al final ellos van compitiendo un poco, por decirlo de alguna manera, para ver quién consigue más puntos o ver quién responde más preguntas, y a la vez estamos haciendo un repaso, pues, por ejemplo, de los componentes del kit de robótica, de algunos conceptos que se introduzcan de estructura, de resistencia de materiales, y al final pues ellos también se lo toman como un poco a juego, y en vez de hacer un repaso de, bueno, pues los componentes eran tal o este concepto de tal, pues con ese juego, ese responder preguntas, pues a ellos se divierten mucho. Luego, a lo largo del curso, como van resolviendo retos, pues se le va asignando como también puntuaciones, insignias, pues para que, digamos, pues a final de curso, pues también se ve quién ha conseguido mayor puntuación, y también, pues bueno, pues a lo mejor se puede entregar como, pues no sé, algún premio también, o a lo mejor alguna figura impresa en 3D para quien haya conseguido mayor puntuación. También una manera de gamificar esta actividad es, pues bueno, aquí hemos traído como ejemplo un humanoide, pues también se puede hacer como alguna competición, pues que a lo mejor o no se salga de la mesa, o a ver quién consigue. Vamos a preparar nuestro humanoide pues para que haga ciertos movimientos y no se salga de la mesa, y el equipo, bueno, pues consigue el reto, el equipo que ha hecho ciertos movimientos sin salirse de la mesa o con unas líneas que se marquen. De esa manera lo que estamos haciendo es gamificar, que ellos lo vean como un juego también, de ahí de donde hablábamos, que al final esto también es divertido y son como, bueno, pues diferentes herramientas o diferentes formas de trabajar pues para gamificar la robótica educativa en el aula. Genial. Retomo un poquito, al principio has comentado
que también la robótica educativa se aplica a los nenos, a las personas con necesidades educativas especiales. No sé si brevemente nos podrías poner algún ejemplo de algún robot, ¿no?, que se pueda aplicar a los nenos. Sí, hay varios tipos de robots que se pueden usar para alumnado con necesidades especiales. Por ejemplo, hay uno que se llama Social IO, que al final, bueno, pues lo que ayuda o también lo que permite es pues, que el alumnado con TEA pues, le ayuda a mantener ese contacto visual también. Luego algunos de ellos pues también el tema de la motricidad también les ayuda. El tema de tanto los robots como la actividad también está muy bien para este tipo de alumnado porque les ayuda también a la planificación, al dividir las tareas como en diferentes partes y pues además también hay otros robots que se pueden usar, como por ejemplo en Panamá han creado como un árbol para trabajar la parte de inteligencia emocional y os recomiendo que si alguien quiere buscarlo, pues está muy chulo, está muy divertido y al final lo ponen en el aula y también es muy útil para trabajarlo para alumnos con necesidades especiales. Y también hay una especie de dinosaurio también que te permite pues, bueno, pues trabajar todo este tipo de habilidades en niños con necesidades especiales. Destacar que bueno, no hay solamente estos 3 robots, hay diferentes tipos de robots que bueno, pues también nos ayudan para trabajar con este tipo de alumnado también. Claro, sí es verdad que, bueno, voy a hacer un pequeño matiz con tu permiso, que esto no Sí. significa que vaya a haber un cambio bárbaro, sino que, bueno, son ventajas, al final pues son beneficios y mejora la vida de estas personas, pero bueno, todo tiene sus limitaciones, Efectivamente. entendemos, ¿no? Sí, así es. Pues Antonio, es una pena tener que ir despidiéndote, pero bueno, antes de despedirnos, sí me gustaría sería estupendo que nos dijeras con qué te queda este seminario o con qué quieres que la gente que nos está viendo no olvide, ¿no?, de toda esta charla. Muy bien, pues nada, simplemente bueno, haciendo un poco referencia al título de nuestro seminario, que es la magia de la robótica. Yo por la magia de la robótica lo que entiendo es que, bueno, estás enseñando o que los alumnos aprendan a hacerlo tú mismo. Según hemos estado viendo, al final la gracia o lo bonito de estos proyectos, de robótica, es que tú seas capaz de hacerte tu propio humanoide, hacerte tu propio vehículo inteligente y que sea tuyo. Esa A de creatividad, de originalidad, que no sea, me puedo comprar este robot, sí, pero yo quiero que sea el mío y seas capaz de hacerlo tú mismo. Y luego también, pues bueno, destacar un poco, como habéis podido ver y escuchar, pues al final esta actividad enfocada de esta manera no es solamente para aprender habilidades técnicas, sino es una actividad que te prepara para la vida, porque al final todos tenemos que resolver problemas, todos tenemos que trabajar en equipo, todos en algún momento vamos a tener que hablar en público, vendernos, aunque sea en una entrevista de trabajo, pero estamos aprendiendo habilidades para la vida, no solamente si vas a estudiar una ingeniería. Independientemente de la profesión que vayas a estudiar, esto es una materia que al alumnado le viene muy bien. Y nada, simplemente puedo decir que muchísimas gracias. Pues la verdad que a ti, Antonio, ha sido un verdadero placer que nos acompañes para adentrarnos en esta magia, ¿no?, del mundo de la robótica. Gracias por querer compartir también con todos nosotros pues todos tus conocimientos, y a todos los que estáis ahí, gracias de nuevo por seguir viéndonos, por seguir estando y seguir formando e informar.